Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de Logos Foundation. A diario escuchamos noticias que nos alertan, que nos avisan que Cristo está por venir por su iglesia, pero que también nos advierten que la humanidad está por entrar al periodo llamado la Gran Tribulación. Un sector significativo de la iglesia asegura que los redimidos, la iglesia de Cristo, atravesaremos por esta etapa de la gran tribulación, afirmando que la iglesia será tomada por Cristo hasta que suene la final trompeta de Apocalipsis 15 y que marcará el fin de la gran tribulación y del gobierno del anticristo. ¿Será cierto que la iglesia es arrebatada hasta el fin del gobierno del anticristo? ¿O acaso es esta una mala interpretación que muchos han hecho acerca de la final trompeta que habla Pablo a los Corintios? En el programa de hoy hablaremos sobre el arrebatamiento de la iglesia y las bodas judías y veremos cómo es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Qué es el arrebatamiento? Es la transportación milagrosa de todos los creyentes en Cristo, inicialmente a las nubes para su encuentro con Él, pero de ahí trasladarnos hasta el tercer cielo, en donde estaremos por 7 años. A este periodo de 7 años en la presencia de Cristo en el cielo, la Biblia lo identifica como las bodas del Cordero. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Lamentablemente, no todos. Las Escrituras manifiestan algo muy interesante en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cielo está reservado para aquellos que, habiendo creído en Jesús, permanezcan firmes hasta el fin, como leemos en Apocalipsis 3:21. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero no solo este texto existe, además de él tenemos prácticamente lo mismo en Apocalipsis 3:12, 2:26, 2:7, 2:17 y otros más. ¿Existe algún punto de referencia histórico para el arrebatamiento? El apóstol Pablo nos da información respecto a este maravilloso evento que los redimidos esperamos en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52, en donde leemos: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Esto sucede al sonarse la final trompeta. Primera Corintios 15:52 advierte que de una manera vertiginosa seremos transformados, arrebatados, trasladados a las nubes en un instante cuando la final trompeta suene. Apocalipsis menciona 7 trompetas que serán tocadas por 7 ángeles. La última de ellas, o la final trompeta de este grupo de 7, será tocada precisamente hasta el final del gobierno del anticristo o el final de la gran tribulación. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 11:15. Si el arrebatamiento de la iglesia o la final trompeta de la cual Pablo habla es la misma de Apocalipsis 11:15, entonces entenderíamos que la iglesia será arrebatada hasta el final de la gran tribulación. Entonces, por lo tanto, la iglesia atravesará, sufrirá la gran tribulación.
¿Será entonces que la iglesia sufrirá persecución por el gobierno del anticristo? ¿Acaso los redimidos, los lavados y comprados por la sangre del Cordero de Dios, viviremos en la tierra los 7 años de tribulación y gran tribulación? ¿Será entonces un mito? ¿Hemos sido acaso engañados los que creemos que la iglesia será arrebatada para encontrarse en las nubes con Cristo, para retornar al cielo antes que el anticristo gobierne sobre los moradores de la tierra? ¿Acaso hemos creído en vano? La respuesta es no, por supuesto que no. La mala interpretación de estos dos textos ha llevado a un sector grande de la iglesia a creer que efectivamente la iglesia va a ser arrebatada hasta el final del gobierno del anticristo. Sin embargo, si estudiamos más detalladamente estos dos versículos, veremos que son dos eventos completamente diferentes. Estos son dos trompetazos distintos, como veremos más adelante. Existen 3 puntos de vista respecto al arrebatamiento de la iglesia. Algunos afirman que la iglesia es arrebatada hasta el final de la gran tribulación. Esta escuela es llamada post-tribulacionista. Otros creen que la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Esta escuela de interpretación se llama mid-tribulacionista. Finalmente, otros creemos que la iglesia será arrebatada instantes antes de la gran tribulación. A esta escuela se le llama pretribulacionista. Volviendo a las 7 trompetas de Apocalipsis, Juan escribe acerca de 7 trompetas que son tocadas por 7 ángeles. La primera de ellas es tocada por el ángel soltando granizo y fuego mezclado con sangre, que es lanzado sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y quemando toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Sucesivamente tocan 7 trompetas y la última de ellas es tocada, al igual que las anteriores, por un ángel. Al tocarlas se escuchan grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Cada vez que uno de estos 7 ángeles toca su trompeta, se anuncia un juicio sobre los moradores de la tierra. Estas, por supuesto, son tocadas durante la gran tribulación. Sin embargo, la última trompeta a la cual Pablo se refiere no puede ser la 7ª trompeta de Apocalipsis. En primer lugar, las trompetas de Apocalipsis son tocadas por 7 ángeles, mientras que la trompeta que menciona Pablo en su carta a Corintios es tocada por el mismo Señor. Y lo podemos corroborar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, en donde Pablo, hablando del mismo evento, afirma que es el Señor mismo quien con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no trompeta de ángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Si usted disfruta del estudio de la profecía bíblica sin misticismos, sin fantasías, entonces le invitamos a nuestros miércoles escatológicos, en donde estudiamos temas como el que hoy está usted viendo. Temas como el anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la marca de la bestia, el milenio, la gran tribulación, Armagedón y muchos otros más son abordados semana a semana en nuestra congregación. Todos los miércoles a las 7 p.m. en nuestra iglesia, el Templo Cristiano Logos, que se ubica en el 11390 de la calle Montana, a media cuadra de George Dieter. Una vez más, el domicilio es 11390 de la calle Montana, en el este de la ciudad, a media cuadra de George Dieter. Si usted desea más información, nos puede llamar al teléfono 915-227-2096. Le esperamos en nuestro próximo estudio de miércoles escatológico. El Señor mismo suena el clarín
anunciando la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Como podemos ver, son dos diferentes trompetas, dos distintos personajes que las tocan y dos distintos eventos. Uno de ellos anuncia el arrebatamiento de la iglesia, mientras que el otro, de Apocalipsis, anuncia el fin de la gran tribulación. Entonces, ¿a cuál final trompeta se refiere Pablo? Para comprender este texto y su relación con el arrebatamiento, es necesario conocer una preciosa tradición hebrea. Me refiero a las bodas judías. El arrebatamiento de la iglesia ciertamente es para guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero existe otra razón de igual importancia. Esta es para que la iglesia celebre las bodas entre Cristo y su novia, o sea, la iglesia, en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Una vez que la iglesia ha sido trasladada hacia el cielo, se casa con Cristo, como podemos leer en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La iglesia ha sido tipificada como la novia o la esposa del Señor, y lo podemos encontrar en varios textos como Efesios 5:23, en donde leemos: porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él mismo es el Salvador de su cuerpo. Continuando con la analogía entre los esposos y la iglesia y Cristo, Pablo exhorta a las casadas a sujetarse a sus maridos, tal como la iglesia está sujeta a Cristo. Efesios 5:24. De igual manera, el apóstol impulsa a los maridos a amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. En las bodas judías, cuando el novio iniciaba el convenio matrimonial, establecía un pacto. Dejaba la casa de su padre para ir a la casa de la novia. Negociaba con el padre de la desposada una dote por ella, la mejor que él podía pagar por su amada, la más cara. Pagaba por la novia y regresaba a la casa de su padre, donde permanecía aproximadamente un año, preparando las habitaciones de su futura esposa. De la misma manera, Cristo vino a la tierra en donde mora su novia, dejando la casa de su Padre que está en los cielos. Jesús pagó la dote por su novia, la iglesia, con su sangre, como leemos en 1 Corintios 6:20. Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Cuando Pablo escribe que fuimos comprados por precio, usa la palabra griega time, que significa precisamente dinero, algo valioso del más alto grado, algo precioso. El novio realizaba un pacto solemne y de la misma manera Cristo con su sangre estableció un nuevo pacto de su sangre, como lo menciona Mateo 26:28, Marcos 14:24, Lucas 22:20 y otros más. La terrible dote que Jesús pagó por su novia fue su propia sangre y su vida. En las bodas judías, el novio colocaba un anillo en la mano de la novia como señal de compromiso o como un adelanto o una prenda en garantía. Cristo ha hecho lo mismo con su novia, que es la iglesia. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 1 al 5, hablando acerca de la transformación que sucederá durante el arrebatamiento. Advierte que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu. La palabra arra que Pablo usa es la expresión griega arrabón, que significa compromiso. Parte de un dinero para una compra.
anticipo, enganche. De tal manera que cuando fuimos salvos, el Señor, al igual que el novio judío que se comprometía con su novia, nos ha dado estas arras del Espíritu como símbolo de que ya estamos comprometidos con Él para en un futuro consumar nuestro matrimonio en las preciosas bodas del Cordero. Cuando el compromiso estaba sellándose, el novio tomaba una copa y daba a beber a su novia. De igual manera, Cristo compartió de su copa a los discípulos que representan a la iglesia durante la última cena que celebró con ellos y en donde mencionó: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 al 28. Se colocaban 2 copas boca abajo y así se dejaban. Si hubiera alguna razón para romper el pacto matrimonial, se volteaba la copa boca arriba y se mencionaba la expresión: pase de mí esta copa. Esta misma expresión fue pronunciada por Cristo en 2 ocasiones en el huerto de Getsemaní y lo podemos leer en Mateo 26, 39 y 42, tipificando de nuevo a las bodas judías. La novia era lavada en un estanque especial llamado mikveh, y de igual manera la iglesia desciende a las aguas bautismales que simbolizan el lavamiento de nuestros pecados, como leemos en Efesios 5, 26. Una vez que el compromiso era sellado, se tocaba la primera trompeta, simbolizando que se había efectuado un compromiso matrimonial. Una vez que se tocaba la primera trompeta, el novio volvía a la casa de su padre, en donde iniciaba la construcción de su futura casa, en donde él y su novia, quien se convertirá en su esposa, vivirían. El padre del novio debía tener suficiente espacio, suficiente terreno para que sus hijos construyesen casa. Una vez más vemos la preciosa tipología entre Cristo y la iglesia. El Señor afirmó ir a preparar morada para su iglesia. San Juan 14:2, para que donde Él está, su iglesia o su esposa también esté. Interesantemente, el lugar a donde Jesús fue a preparar lugar es precisamente la casa de su padre, tal como el novio judío hacía con su futura esposa. El novio iniciaba la construcción de su futura casa y ponía especial atención a su recámara nupcial, llamada jupa. La edificación de su futuro hogar era supervisado por el padre del novio hasta que éste quedaba a entera satisfacción del papá. Una vez que el padre aprobaba la casa, entonces decía al muchacho: ve por tu esposa. Se dice que este proceso duraba aproximadamente 1 año, pero nadie sabía ni el día ni la hora en que el muchacho iría a recoger a su novia para consumar el matrimonio. De nuevo encontramos la tipología entre Cristo y su iglesia. Nadie, absolutamente nadie sabe el día ni la hora en que el Señor volverá por su iglesia, como lo podemos leer en Mateo 24, 36 y Marcos 13, 32. La novia desconocía el momento en que vendría el novio por ella. Solamente su futuro suegro sabía del lapso en que esto sucedería. Incluso se dice que en muchas ocasiones esto acontecía por la madrugada, de tal manera que ella, la novia, debía estar siempre preparada, siempre limpia, con un atuendo digno de boda para encontrarse con su amado. De la misma manera, la iglesia de Cristo debe estar preparada para su encuentro con el Señor. Cristo viene por una novia sin mancha y sin arruga. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versos del 10 al 14, hablando precisamente de la gran tribulación y de la promesa de salvación para la iglesia, nos señala que es menester procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
De igual manera, Pablo a los Efesios, hablando de las cualidades de la novia del Cordero, la describe como sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. Cuando llegaba el momento en que el padre daba la orden al hijo de ir por su novia, en ese momento se tocaba la final trompeta anunciando que el matrimonio pactado anteriormente estaba a punto de consumarse. Esta es la final trompeta de la cual San Pablo habla en 1 Corintios 15:52 y de ninguna manera es la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15. Una vez que el padre daba la orden de ir por su novia, el muchacho salía de su casa paterna para dirigirse a la casa de su prometida, siendo acompañado por sus padrinos, a quienes llamaban los amigos del tálamo. Se encendían antorchas, entraban en las calles de la ciudad donde la novia vivía, se hacía una procesión. Mucha gente al reconocer el evento se les unía a esta procesión gritando, del griego keliuma, que significa un grito de aviso, de emergencia. El esposo viene. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, enseña acerca de este tan ansiado momento diciendo: a la madrugada se oyó un gritar, he aquí el novio, salid a recibirle. Mateo 25:5. Y debo recalcar que el maestro dice: salid a recibirle. Cuando el novio llegaba por su novia, no entraba en la casa de ella. En las afueras le esperaba. Ella, consciente de lo que sucedía, salía a recibirle, para de ahí partir a la casa que su novio fue a preparar para ella, en la casa del padre del novio. De la misma manera, cuando Cristo vuelva por su novia, la iglesia no llega a la tierra. San Pablo manifiesta que en las nubes le recibiremos. Salimos a recibirlo. Imaginemos este precioso evento. El Padre Eterno da la orden a Cristo: ve por tu iglesia. La final trompeta se toca, anunciando la consumación de la boda. Cristo llega a las afueras de la tierra. La novia es arrebatada. Parte de ella es resucitada y transformada. Los que estamos vivos somos transformados también de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles, y desde la tierra en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, somos arrebatados, y en las nubes, en el aire, recibimos al que anhelantemente hemos esperado por casi 2000 años. Una vez que nos encontramos con el Señor, partimos a la casa del Padre, en donde Cristo se fue a preparar morada. Maranata. Hemos recibido muchas llamadas, y no exagero, han sido muchas, preguntando cómo pueden obtener nuestros estudios documentales del libro de Apocalipsis. Si usted está interesado en adquirir estos videos, llámenos al teléfono 915-227-2096. Si acaso no hay respuesta inmediata, por favor deje su nombre, su número telefónico y el título del video que usted desea adquirir. Los temas que tenemos hasta ahora disponibles son las 7 iglesias de Apocalipsis, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y el falso profeta de Apocalipsis. La próxima semana tendremos disponible nuestro siguiente tema, que se llama La mujer ebria de sangre, y que corresponde a la exposición del capítulo 17 de Apocalipsis, en donde se describe a la gran ramera. Una vez más, el teléfono a contactar es el 915-227-2096. Gracias y que Dios le bendiga. Pero, ¿qué Cristo no llega a la tierra y desciende en el monte de los olivos, como Zacarías 14:4 lo advierte? ¿Que acaso no viene hasta la tierra para ser atacado por el ejército del anticristo? La respuesta es no.
Por mucho tiempo hemos confundido el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, que son dos eventos completamente diferentes. En las bodas judías, una vez que el esposo llevaba a su esposa a su casa, se encerraba con ella por 7 días en su recámara nupcial o jupa. Por 7 días no salían, disfrutaban de su boda, se conocían, se consumaba el matrimonio. Al término de esta semana, el novio salía con su amada, a la que presentaba ya no como su novia, sino como su esposa. Al término de las bodas del Cordero con la iglesia, que interesantemente también duran 7 años, similares a los 7 días de las bodas, Cristo vuelve no por su iglesia, sino con su iglesia a ponerle fin al imperio satánico del anticristo, a lanzarlo junto con el falso profeta al lago de fuego y a establecer el reino milenial en donde junto con su iglesia gobernará con vara de hierro, es decir, con justicia perfecta a las naciones, tal como Apocalipsis 2:27, 12:5 y 19:5 afirman. Los 7 años que duran las bodas del Cordero coinciden con los 7 años del gobierno del anticristo sobre los moradores de la tierra. De tal manera que mientras la iglesia está celebrando su desposorio con Cristo, la tierra contrastantemente está sufriendo la gran tribulación. Para terminar, quiero llevarle de nuevo al texto de Juan 14, 1 al 3, en donde leemos lo siguiente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice que nos tomará, nos recibirá. Y para esto, si leemos el texto griego original, el Señor emplea el verbo paralambano, que significa recibir para estar cerca, pegadito, para asociarse en una relación íntima o un acto íntimo, familiar. Interesantemente, el mismo verbo es usado cuando el ángel le advierte a José que no tema recibir paralambano a María por esposa, Mateo 1:20, y se utiliza de nuevo cuando José acepta consumar su matrimonio con María cuando hace como el ángel le advierte y que leemos en Mateo 1:24, recibiéndola como su esposa. Una vez más, el verbo paralambano. De tal manera que la iglesia no pasa por la tribulación, la iglesia es arrebatada por Cristo a la final trompeta. Se reúne con Él en las nubes. De ahí partimos al cielo a celebrar nuestro desposorio en una fiesta de 7 años de duración, mientras los moradores de la tierra, los que quedaron por haber despreciado la gracia, padecerán 7 años de gran tribulación. ¿Qué debo hacer para escapar a esta gran tribulación y ser parte de la novia de Cristo? Es muy sencillo. El primer paso es reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. El Señor advierte que no hay ni tan siquiera uno que no haya pecado. Todos somos pecadores y no merecemos, no alcanzamos la gloria de Dios. Pero por otro lado, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en ese Cristo, en ese Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted confiesa ante Dios mismo, ahí donde está, sinceramente, que es un pecador, que está consciente de su situación y pide genuinamente el perdón de Dios a través de Cristo, si le confiesa como su Señor de ahora en adelante y se guarda para Él, se aparta del pecado y cuando esporádicamente peque, acuda a su gracia, entonces será salvo de la ira venidera y escapará con millones de redimidos. Hasta aquí con el programa de hoy.
Gracias por el favor de su atención. Espero ver la próxima semana en una edición más de Último Tiempo. Yo soy Jesús Lozano y mi deseo es que Dios le bendiga. Maranata.